Título: La Sagrada Trinidad. Su título original es Trinità. Se encuentra en el Museo de Santa Maria Novella, en Florencia, Italia. En cuanto a la técnica, es un fresco con unas medidas de 680 por 475 centímetros. Esta obra es la primera perspectiva lineal. Nos encontramos ante una de las obras más importantes del Renacimiento italiano, obra que inaugura las nuevas características pictóricas de la Edad Moderna. Masaccio era gran amigo de Donatello y Brunelleschi. De hecho, sabemos que gracias especialmente a este último, su modo de pintar cambió radicalmente, viniendo del gótico, contando con la ayuda y el traspaso de conocimientos sobre la perspectiva, desarrollados por el gran Brunelleschi. Es la primera vez que aplica la perspectiva lineal en una obra, teniendo en cuenta dónde se situaría el ojo del espectador. En esta importante iglesia florentina se entraba siempre, y se mantiene en la actualidad, por una puerta lateral, no por la central, reservada para ocasiones especiales. Nada más entrar por dicha puerta, la obra de Masaccio es lo primero que tenemos a nuestro alcance visual. Además de iniciar la arquitectura del Renacimiento, Brunelleschi es el descubridor de la perspectiva. Hasta ahora no se habían formulado las leyes matemáticas por las que los objetos disminuyen de tamaño a medida que retroceden hacia el fondo. Fue Brunelleschi quien proporcionó a los artistas los medios matemáticos de resolver este problema. La Trinidad de Masaccio es una de las primeras pinturas hechas de acuerdo con estas matemáticas. Representa la Trinidad, con la Virgen y San Juan bajo la cruz, y los donantes, un mercader y su esposa, arrodillados. Nos podemos imaginar la sorpresa de los florentinos al ver esta pintura mural, como si fuese un agujero en la pared, a través del que se pudiera ver una nueva capilla en el moderno estilo de Brunelleschi. Pero quizás les impresionó más la simplicidad y la magnitud de las figuras. En lugar de la delicadeza del gótico internacional, vemos pesadas y macizas figuras. En lugar de curvas suaves, sólidas formas angulares. Y en lugar de pequeños detalles, como flores y piedras, preciosa arquitectura majestuosamente austera. Quizás sí que las figuras eran menos agradables a la vista que aquellas a las que estaban habituados, pero eran mucho más sinceras y emotivas. El gesto sencillo de la Virgen señalando al Hijo en la cruz es muy elocuente e impresionante, porque es el único movimiento en el conjunto solemne de la pintura. Sus figuras efectivamente parecen estatuas, lo que se realza mediante la perspectiva del marco que la encuadra. Parece que las podemos tocar, y esta sensación es la que hace de ellas y de su mensaje algo nuevo para nosotros. ¿Por qué Masaccio inscribe este tema religioso en una arquitectura brunelleschiana? Por coherencia con el significado conceptual del fresco. Este representa la Trinidad, cuyo símbolo es el triángulo, y la composición queda rigurosamente inscrita en un triángulo. Pero si el pintor hubiese querido expresarse con símbolos, no se habría limitado a implicar el triángulo en la disposición de las figuras. El símbolo, al que con tanta frecuencia recurriría la pintura del Quattrocento, no interesa ya a Masaccio. Le interesa la idea, y esta no se comunica mediante símbolos, sino a través de formas clarísimas. La Trinidad es una idea dogma, y no hay dogma sin revelación, ni revelación sin forma.
en su eternidad, el dogma es también historia, y por ello las figuras, incluso la del Padre, son figuras reales e históricas que ocupan un espacio. Pero el espacio que se revela y se concreta con el dogma debe ser un espacio verdadero, cierto, absoluto, histórico, es decir, antiguo y actual, como el dogma mismo. Y este espacio es para Masaccio el espacio prospéctico de la arquitectura de Brunelleschi. La gran cantidad de estudios que tratan sobre la Trinidad de Masaccio no han dado ninguna importancia a cómo su iluminación y su perspectiva relacionan el mundo pictórico con el real, y cómo el situar a los donantes en un escalón inferior, delante de la capilla. Masaccio pretende indicar que se encuentran en nuestro lado de la pared de la iglesia, justamente detrás del espacio y la luz de la nave. La arquitectura está iluminada desde la izquierda o desde el sudoeste, que es donde viene la luz predominante en el conjunto general de la nave. En términos pictóricos, el único hueco posible que podía permitir el paso de la luz en la capilla de la Trinidad es el arco a través del cual vemos el fresco, lo que podía crear la impresión de que la iluminación del interior debería simular su procedencia del exterior. Lo que resultaba nuevo, en este caso concreto, es el concepto de luz pictórica, entendido como extensión de la luz en la iglesia, lo que hace que ésta no pueda llegar libremente a cualquier lugar del espacio pictórico por estar condicionada por la distancia de este respecto a la fingida abertura. Pero la luz que ilumina el donante masculino tiene una consistencia distinta que la que ilumina la arquitectura. Observemos cómo la nariz y la mejilla de María aparecen sombreadas como si estuvieran iluminadas desde el lado derecho, y la parte inferior, a la izquierda de San Juan, proyecta una sombra contra el muro. Todo ello implica que las figuras están iluminadas, no por la fuente de luz del interior de Santa María Novella, sino por una fuente sobrenatural, la que emana del halo de Cristo, al interceptar los rayos dorados que brotan de la cabeza del Espíritu Santo. Además, la sombra al lado de San Juan sirve para destacar el rosa de su manto. Y si la cara de María se iluminase frontalmente, perdería su fuerza dramática. En cambio, Cristo y Yahvé reciben una luz frontal que resulta apropiada y conforme con la presentación de ambos bajo una perspectiva frontal y no escorzados desde la parte inferior del cuadro. Masaccio concreta pues la luz en las figuras sumiendo el interior de la capilla en una fuerte penumbra que domina la perspectiva arquitectónica. El virtuosismo de la bóveda hubiese acaparado la atención del espectador y dirige el punto de mira del espectador hacia las figuras mismas, cuya pálida piel absorbe la luz. La policromía aparece en las terracotas y en las rosas y azules de los casetones de la bóveda. Al unir estos colores con el rosa, el rojo y el azul oscuro de los vestidos, Masaccio establece un equilibrio, abstracto en su orden, pero enraizado con las cosas materiales, la ropa, la piedra y la terracota. En la época que pintó este fresco, Masaccio, él era un pintor joven y de absoluta actualidad. Es por ello que una de las más poderosas familias florentinas, después de los Médicis, le encargara su realización en un lenguaje que nadie aún había tenido oportunidad de contemplar. Frente a la imagen plana del gótico italiano, que bloquea la mirada sobre la superficie a través del fondo dorado, lo que Masaccio y los pintores de su generación planteaban era ni más ni menos que abrir una ventana imaginaria sobre una supuesta realidad pictórica.
habían logrado abstraer la mirada humana para proporcionar un ordenamiento racional del mundo visible. Así, en este cuadro, se finge abrir una capilla real con su altar y todo, donde tiene lugar ante el fiel el misterio de la Santísima Trinidad. En primer término, se situó el clásico altar que se construía en las capillas laterales de las catedrales mediterráneas. En él se abre un nicho con un sepulcro, donde la figura de un esqueleto se rodea de una inscripción que reza: fui lo que tú eres y serás lo que yo soy. Sobre este espacio aparecen los donantes, el gonfaloneiro, el más alto cargo cívico con traje rojo, y su esposa. Esto supone una ruptura total con el arte precedente que adjudica a los donantes un tamaño menor al de las figuras divinas en atención a su menor jerarquía en la concepción teocrática del mundo. Aquí, sin embargo, se respetan las recién aplicadas leyes de la perspectiva y la proporción para plantear dos figuras de tamaño natural, similar al de los personajes divinos y pintados en escorzo, al tener en cuenta la mirada del fiel que los contempla desde el suelo. Sin embargo, sí existe una diferencia en el nivel de la jerarquía de los donantes y los santos, pero se expresa en un lenguaje diferente. Tras los donantes se abre una supuesta capilla real, donde la Virgen y San Juan lloran a los pies de la cruz, donde Cristo aparece en eje con la paloma del Espíritu Santo y la figura de Dios Padre. Los puntos de vista para unos y otros son diferentes. Punto de vista desde abajo para los donantes, que fingen pertenecer al espacio real del espectador. Punto de vista frontal para el misterio cristiano, que adquiere así un espacio sobrenatural. A la intención de realidad, Masaccio suministra recursos tales como el claroscuro, que proporciona sombras y luces en vez de un fondo plano, y un diestro manejo de las texturas y las gamas tonales para dar tangibilidad y solidez a los cuerpos. No solo se realiza un manifiesto de la nueva pintura del Renacimiento, sino que en la capilla representada se recogen los elementos de la nueva arquitectura basada en los restos romanos y románicos de Italia. Aún así, Masaccio traduce un gazapo de la época, que consiste en el número de los casetones de la bóveda, pares, mientras que Roma siempre se realizaban en cifra impar.